He escogido un texto de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, la segunda carta de Timoteo, o segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a leer hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hasta aquí esta porción de la palabra de Dios, donde si seguimos leyendo, que ya en otra ocasión hablé del legado de Pablo y utilicé los versículos del 7 al 8, está Pablo en un momento dando las instrucciones finales, y ahora quiero centrarme en qué es lo que le parecía urgente a Pablo antes de su partida para hablarle con tanta solemnidad a Timoteo, porque además lo hace como en la presencia de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Es decir, voy a hacer una petición delante del mismo trono de Dios, y quiero que esto lo tengas en cuenta. La solemnidad del encargo llama la atención, porque él está ya para despedirse de este mundo. Y le dice que prediquen la palabra. Ese es el consejo que le da. Pablo, en la primera carta, en el versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibidos por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Este era el evangelio de Pablo, las buenas noticias. Y palabra fiel y digna, esto no cabe ninguna duda. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje central. Pero ¿por qué lo dice con tanta insistencia o por qué con tanta solemnidad? ¿Qué es lo que temía Pablo? Pues en el versículo 3 ahí expresa sus miedos. Dice: porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, a lo que no es conforme a la palabra de Dios. Yo, cuando leía este texto, pensaba en lo de sus propias concupiscencias, que creía que eran de estos maestros. Pero después, mirando otras versiones, no, se refiere a que la gente, según sus propias concupiscencias, buscarán maestros que le enseñen en eso. Es decir, mira, leo otra versión, que es Biblia la Palabra, y dice: que proclames el mensaje e insistas tanto si parece oportuno como si no lo parece. Esto es lo que quiere decir a tiempo y destiempo. Argumenta, reprende y exhorta, echando mano de toda tu paciencia y competencia para enseñar. Se refiere a adoctrinar, la doctrina. Y ahora el versículo 3 lo explica. Dice: porque vendrán tiempos
en que no se soportará la auténtica enseñanza, sino que para halagar el oído, este es el comenzón de oído, para halagar el oído, quienes escuchan se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos. Se apartarán de la verdad y darán crédito a los mitos. Está muy bien, esta traducción explicativa. Es decir, que según sus propias concupiscencias, pues la demanda crea la provisión. Hay gente que los oyentes invitan y modelan a sus propios predicadores. Yo quiero que me prediques esto porque esto es lo que me gusta y esto es lo que me halaga el oír. Y de eso estoy súper interesado. Uy, me pica la curiosidad. Tengo comenzón de oídos, quiero escuchar esas cosas. Y si la gente quiere adorar algún becerro, tranquilo, que fácilmente se encontrará a un ministro especializado en adorar becerros. Según sus propias concupiscencias, se amontonarán maestros. No es que haya uno, dice, se amontonarán maestros. Y, desgraciadamente, esto es actualidad, pero es que también era actualidad con Pablo. Esto no es nuevo. Pablo dice, predica, enseña, exhorta, reprende, anima, porque van a venir tiempos que va a suceder esto. También, en otra ocasión, dice, después de mi partida vendrán lobos y de la misma congregación saldrán quien defienda estas cosas, estos mitos, estas cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Y es que en los periodos de fe inestable, de escepticismo, como hoy día, y de una especulación a veces meramente curiosa, le van los temas modernitos de hoy. Si yo hago un libro con comentario a la carta a los romanos, bueno, por muy bueno que sea, bueno, tendrá su venta. Pero si se me ocurre decir Jesucristo y el misterio de los templarios, tengo muchas más oportunidades de que me compren muchos más libros. Porque habrá gente que tendrá comenzón de oír estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos quieren. Y en este caso, llenar una iglesia sería sumamente fácil. Dale lo que te piden. Introduce relativismo moral, introduce lo que la sociedad te pide hoy y tendrás garantizada iglesias llenas. Y sigue la senda del dinero si quieres tener alguna pista. Pero como he dicho, esto no es nuevo. Ya Clemente de Alejandría, allá por el siglo III o IV, describe que hay maestros que están deseosos de, fijaros qué expresión dice, rascar y hacerle cosquillas en las orejas a quienes desean que se le haga así. Es un poco la misma frase, comenzón de oído. Repito, Clemente de Alejandría describe a maestros que están deseosos, están dispuestos a rascar y hacerle cosquillas en las orejas a quienes desean que se les haga así. Y además cita el mismo Clemente a Séneca y dice, algunos vienen a oír, no a aprender. De la misma manera que van al teatro por placer para deleitar nuestros oídos en la conversación con la voz o en la representación. Por entonces, el teatro, en los tiempos de Grecia y Roma, pues claro, no había otros entretenimientos, congregaba a muchísima gente. Pero dicen, no van a aprender. Y en las iglesias, pues, el panorama que tenemos actual puede ser así. Te dan buen ambiente, buenos músicos, buenas instalaciones,
mega iglesias, predicadores a los que veneran y tienen púlpitos cual tronos y, en fin, todas estas cosas gusta. Y evidentemente, pues dice que apartarán de la verdad. Lo dice, y apartarán de la verdad el oído. Y cuando tu oído, que ha sido fundamental para creer, porque él dice, ¿cómo no creerán si no les predicamos el Evangelio? Es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pues cuando apartan el oído, dice, se volverán a las fábulas. Empiezan a salir mezcolanzas de religión con tradición, y mitos y leyendas y todas estas cosas. Y hacen, pues algunas veces, unas apariencias de visos de realidad, hacen grandes constructos ideológicos apoyados en la Biblia y sutilmente te van apartando de la verdad. Por eso dice que lo importante es que enseñes, le hables la palabra de Dios, la doctrina, para que llegado el caso no sean movidos, como dice la palabra de Dios, por cualquier viento doctrinal. Y el viento es inestable y además está vacío. Utiliza esa expresión, cualquier viento doctrinal. Pero lo que Pablo le dice, no te olvides de la verdadera labor. Sé sobrio y haz la obra de evangelista. Es lo que le dice en el versículo 5. Tú sé sobrio en todo esto. ¿Sí? Imagínate las tempestades, olas, pensamientos, ideologías que pueden convulsionar a los creyentes. Y si no te dejas llevar de esta tendencia es que no eres, está mal visto. Si no llenas la iglesia con estas personas o con esto, eres intolerante. Entonces dice, sé sobrio, céntrate. Tu labor es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Yo, en esta iglesia, de siempre, lo que se ha hecho es predicar la salvación. Las cuestiones teológicas han quedado relegadas a un plano, porque mi tía, abuela, creía en el Señor Jesucristo sin saber teología, ignorando todas estas cosas que nosotros podemos estar hablando. Y ella vivía gozosa en el Señor. Y así como mi tía, la Joaquina, Juanjo, Josico, Dolorica, en fin, esta gente. Yo no la he visto ni tocar nunca un tema de estos teológicos, porque lo importante es la salvación. Y el otro ya viene después. Así que lo que tienes que hacer es dedícate a evangelista. Sé evangelista. Predica lo que dijo Pablo antes en la primera carta. Gran verdad es esta, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ya veremos otras cuestiones. Pero estas cuestiones se toman, pues, para hacer negocio, para hacer proselitismo para no sé qué causas. Y entonces dicen, vendrán tiempo en que estas cosas van a ocurrir. Prepárate, eres joven. Y después de mi partida, porque yo todavía tengo autoridad, quizás no se atreven, pero cuando yo no esté aquí, Pedro no esté aquí, van a venir. Y de nuestras propias congregaciones se levantarán. Así hay que estar preparados. Yo
Me acuerdo en una ocasión, mi esposa estaba leyendo un libro, un comentario de Cantar de los Cantares. Y me dice, yo nunca había sabido que en el Cantar de los Cantares hay 3 personajes. En esta historia pastoril y de poesía que resalta el amor entre una pareja. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, es que al parecer la Sunamita fue llevada al harén de Salomón y entonces entre las celosías le hablaba a su amado que estaba fuera y que el lenguaje parece dar a entender esto y tal. Bueno, te lo pone y tú dices, atiza, pues no lo había pensado yo nunca. Y tiene visos de realidad, pero no es así. No es la primera lectura lo que te dice, no es lo que te dicen los santos padres, no es lo que te dicen la escuela judía, no es lo que te dice San Agustín y Jerónimo, que además ellos hicieron la imagen de Cristo y la Iglesia, su esposa, ellos hicieron esa analogía. Si hubiera un triángulo 3 no estaría, pero me estoy refiriendo a que si sutilmente no tenemos las bases y alguien nos dice las cosas, pues podemos ser movidos y tenemos que estar muy bien preparados. Mira, el doctor McKee, que es el de Radio Transmundial, el fundador, se predicaba el Evangelio en onda corta a todos los países, pues en su ministerio, en una carta que le escribe a un tal Gaebelein, que tiene una Biblia comentada, es famoso, doctor, le dice, donde él estaba ministrando, es un lugar extraño e interesante. Fíjate, me he dado cuenta de que si enseño el libro del Apocalipsis, se llena la iglesia, aunque sea en un servicio religioso celebrado a mitad de semana. Pero si comienzo a enseñar la epístola de los romanos, dicho estudio puede dejar a la iglesia prácticamente vacía. He descubierto que la gente va de un lugar a otro recorriendo grandes distancias por toda esta zona para escuchar a algún predicador que les pueda enseñar algún detalle curioso en cuanto a un caballo que se menciona en el Apocalipsis. Al oír esto, el doctor Gaebelein le respondió de una manera imposible de olvidar. Le dijo, doctor McKee, usted va a descubrir en su propio ministerio que hay muchas personas que están más interesadas en el anticristo que en las que están interesadas en Cristo. Hasta aquí la cita. Es decir, las mentes curiosonas que quieren saber eso que nadie dice y además te lo creen a pie juntillas. No era nuevo entonces y no nos tiene por qué sorprender ahora. El Señor Jesucristo dijo una vez, si queréis, venid conmigo a Mateo 11, Mateo 11, 7, algo que le dice a los que le seguían. Mirad, la gente seguía a Cristo por muchas razones. Algunos le seguían por su enseñanza, pero otros, ¿sabes por qué le seguían? A ver si yo también puedo ver lo del milagro de los panes, a ver si me pilla, yo quiero ver esas cosas, ¿no? A ver si hace algo espectacular y algún día cuando se cuente la historia yo pueda decir, yo estuve allí. Le seguían con ese interés. Y aquí el Señor Jesucristo dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero a qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Pues sí, un profeta, y el mayor de todos. Es decir, le viene a decir, vosotros, ¿qué queréis? ¿A qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué hay en el desierto? Cañas quebradas, se quiere decir, ¿por qué venís aquí?
¿Queréis ver algo, no? ¿Qué saliste? ¿A ver un profeta? Pues sí, señor, es un profeta. Pero iba hablando sobre la curiosidad. Y claro, los predicadores que hacen cosquillas al oído, esos que se amontonan para agradar o rascarle en la oreja a aquellos que quieren escuchar, pues evidentemente no van a hablar tanto de tu entrega al Señor, deja tu vida, toma tu cruz y sígueme. Bueno, más bien ellos dicen lo contrario, que Dios está para cumplir nuestros deseos, nuestros anhelos, y que el Señor pues nos va a prosperar en la vida. También relativizan mucho el pecado para no herir sensibilidades, más bien hablan de, referencia moralista de si está bien o no está mal, relativismo, no ofender con la llamada al arrepentimiento, porque claro, arrepentirte es que te estoy diciendo que eres un pecador perverso y te tienes que arrepentir, eso no gusta, no llena las iglesias este mensaje. No hablan del arrepentimiento, de la santidad, de aceptar a Cristo como Salvador. Hablan mensajes positivistas, de superación personal, motivacionales, en fin, todas estas cosas. Pero a todo esto Pablo le dice, sé sobrio, soporta las aflicciones, porque vas a tener que trabajar mucho y vas a tener que estar combatiendo estas ideas. Que tú no eres de los que... Sí, yo sí. Tú eres de los que no van a la discoteca. Sí. Tienes que ir combatiendo. ¿Tú eres de los que creen que esto? No. Tienes que combatir. Soporta las aflicciones y haz obra de evangelismo. ¿Y qué le dice para esto? Redarguye. Redarguir es una palabra, no se utiliza hoy día más que en el ámbito religioso y creo que quizá de lenguaje jurídico. Redarguir, volver los argumentos del contrario en su contra, ¿no? Pero aquí dice redarguir, refutar los argumentos que te vienen y con la palabra de Dios. Reprende. ¿Quién le gusta esto? Reprender. Pues es necesario. Si no, a todos los que somos padres, preguntar. Es necesario. Hay que confrontar al hombre con el pecado y juzgarlo a la luz de la palabra. No gusta. Amonestar a creyentes y a no creyentes. De ninguna manera se puede reducir la gravedad del pecado, pues es que le lleva su alma al infierno. No se puede minimizar, tampoco gusta. Exhortar, pues colocarse al lado de la persona, animarla, ayudarla, pues esto es lo que Pablo le dice. Y utiliza toda tu capacidad de enseñanza, adoctrina, enseña, porque cuando vengan estos tiempos estén preparados. Y por eso le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra. Y el Evangelio que predicamos coincide con lo que Pablo dice, y si nos vamos a Colosenses, también hay un pasaje que dice, oye, cuidado que no te engañen. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, y vamos acabando, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En muchos casos añaden filosofías huecas como si fueran verdades teológicas. Y tú las asumes y piensas que es verdad. Hay que tener cuidado, que nadie os engañe. En este caso, lo que estaba en peligro era la deidad de Cristo. Entonces, aquí Pablo habla de que nadie te engañe de que
Cristo es un ser creado o no es Dios, que por entonces ya empezaban a decir estas cosas. Que nadie os engañe, porque en Él habita la plenitud de Dios. Si no es Dios, no es capaz de perdonarnos los pecados de la humanidad. O sea que estaríamos perdidos. Que nadie os engañe en ese punto. También dice, en Él, en este texto, si lo leéis, en Él estáis totalmente completos, cumplidos, perfecto. No necesitáis otra cosa. En Él fuisteis circuncidados, fuisteis señalados, fuisteis marcados, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, las arras de la promesa. Con Él fuisteis sepultados y resucitados. Y en Él estáis perdonados y justificados. Esto es lo que viene a decir en el texto. Pero que nadie os engañe con estas vanas sutilezas y palabras huecas. Y que nadie os juzgue, dice. Porque sois libres a través de la palabra de Dios. Que nadie os prive de vuestro premio, que es vuestro gozo, vuestra seguridad de salvación. Que nadie os quite eso. Y luego dice que no nos sometamos a preceptos humanos. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hermanos, qué importante es la palabra, pero no mi palabra. No porque yo sea muy diestro en la palabra de Dios, yo soy la palabra. No. La palabra no pertenece a nadie. Es la palabra del Señor. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que estudiarla. Y es bueno que tengamos las enseñanzas de la palabra de Dios. Y ya aprovecho para anunciar también que los viernes teníamos el estudio sistemático de la palabra de Dios. Queremos volver a retomarlo. Ve qué libro sería conveniente, ves qué horario, hablar con nosotros, porque es muy importante el estudio de la palabra de Dios. Pues bien, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, recordar aquellas palabras de Pablo a Timoteo para que estemos firmes, inamovibles en lo que es la palabra de Dios. Pues, Padre, te damos gracias porque tú nos das a través de tu palabra, tu pensamiento, tus planes para con nosotros, qué es lo que tú has hecho por nosotros y, Señor, las cosas que pueden venir para que estemos preparados. Te damos la gloria y la honra porque el hecho de estar esta mañana aquí participando del recordatorio de que tú te hiciste carne y sangre en nuestro favor es muy grande. Y, Señor, pues queremos tener ese gozo, esa alegría de estudiar también tu palabra, de ser renovados internamente y, sobre todo, Señor, de predicar el Evangelio. La labor de evangelista, Señor, pues que no olvidamos la gravedad del peligro, Señor, y si tú has dado el remedio. Palabra fiel y digna de ser recibidos por todos. Que tú has venido a este mundo para salvarnos a los pecadores, del cual yo soy el primero, Padre. Bendice este día, Señor, lo que se va a hacer, el culto de la tarde, que todo lo hagamos para tu gloria y tu honra, Señor. Bendice a los que no han podido venir, especialmente a los enfermos, que tu Espíritu esté con ellos. Pues te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo y en él te damos muchas gracias. Amén.